¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que como podrán notar tiene una pésima iluminación, muy sobreexpuesto en algunas partes. Yo sospecho que hay dos razones primordiales, una falaz y la otra más cierta. Vamos por la falaz. Estamos mal iluminados porque hay un foco, una lamparita de luz fría que hace un descenso de luz, o estamos sobreexpuestos porque la lumínica presencia del ínclito, el inmarcesible, que por otra parte tiene el cabello blanco, lo cual permite una proyección de la luz. No sé, Porrini es como una especie de softbox, es una luz esclava. Los fotógrafos cuando sacan fotos usan el cabello de Porrini como flash esclavo. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, maestro? Hoy no fue tan rimbombante terrible la presentación, así que bueno, estamos nuevamente aquí. Si alguien sabe de iluminación y tiene ganas de ayudarnos, no nos mate. Primero, no nos mate, y segundo, tiene tres caminos: darnos consejos muy amablemente, sugerirnos qué equipo y cómo disponer la cámara, o donarnos equipos de iluminación. La tercera es lo mismo con la... Esto va en serio, lo mismo con la imagen, con la calidad de imagen y audio. Si alguien tenemos algunas luces, pero... si a alguien le sobra una cámara lo suficientemente buena, aceptamos donaciones, ¿no? Se ponen en contacto con nosotros. Estamos pedigüeños hoy, por aquí estamos nuevamente, como todos los lunes, en una nueva emisión de La Última Página, dispuestos hoy a comentar con ustedes este rato que tenemos siempre, algunas impresiones sobre este hermoso arte que es la literatura y que nos da tanta pasión y tanta alegría cada vez que nos encontramos con ella. Estamos todo el tiempo de nuestra existencia alrededor de la literatura, y hoy vamos a hablar de un tema, de un autor. Así que va a ser interesante porque es de esos autores y de esas literaturas que tienen una riqueza enorme, y que a veces quizás pareciera ser que se habla como en estamentos estancos, ¿no? Claro. Y acá hay que pensar en algo más global. Hoy le vamos a dedicar el programa a un escritor chileno. Vaya, un saludo fraternal para nuestros hermanos de Chile. Tras la cordillera. Hemos dedicado algún programa a Pablo Neruda. Hemos dedicado un programa a... ¿cómo se llama el que hicimos con Pablo Neruda? Nicanor Parra. También hicimos de la escritora... Hicimos María Luisa Bombal. Exactamente. Y nos quedan pendientes, por supuesto, ¿no? Un Vicente Huidobro, del cual vamos a hablar ahora, largo y tendido. Por lo menos yo tengo algunos apuntes respecto de Vicente Huidobro. Pero hoy vamos a hablar de Juan Aymar, o Jean Aymar. Claro. Jean Aymar, que es en realidad el seudónimo del poeta, escritor, pintor, crítico de arte y periodista Álvaro Yáñez Bianchi. Álvaro Yáñez Bianchi, o Bianchi. ¿Verdad? Me gusta Bianchi. Bianchi, que bueno, escritor chileno, como decíamos, nacido en 1893 y muerto en 1964, con lo cual ya tenemos una premisa de su periodo y de justamente el tipo de estética dentro de la cual va a nutrirse, y dentro de la cual va a participar con cierta actividad y con cierta enjundia, ¿no? Sí. Sobre todo en el ámbito de la crítica pictórica, ¿no? Más allá de que Juan Aymar sea un reconocido escritor, o por lo menos en realidad no reconocido en su momento, sino más bien ya en los años... Creo que la revitalización de Juan Aymar fue en los años 90, como literato. Sus disputas críticas y demás en torno al arte pictórico y al arte en general, por ahí sí tuvieron un poco más de relevancia en los años 30, 40, pero va a ser recién en los 90... cuando se lo recupere, ¿no? Cuando se lo recupere, exactamente. Juan Aymar, novelista, publicadas en vida hay 3. Una nunca terminada, que es Umbral, de 1960 Está editada en 1996, digo, completa, pero póstuma. Muy póstuma. 3 novelas fundamentales publicadas en el mismo año: Miltín, 1934,
Un año y ayer, todas ellas de 1934-35. Sí, señor. Será por allí. Bien, muy bien. Y un libro de cuentos. O sea, publicó 4 libros en vida. 4 libros. 3 novelas y un libro de relatos. Y el libro de relatos se llama 10. 10. Son 10 Compuesto por historias. 10 cuentos, 4 animales, 3 mujeres, 2 lugares, creo, 2... ¿Y un lugar no es no, 2 lugares? 2 sitios y un vicio. Con lo cual pues, son 4 cuentos dedicados a animales, 3 cuentos a mujeres, 2 lugares. 2 lugares. Y un vicio. Y un vicio. Es un plan interesante, ¿no? Me pareció sí. sumamente interesante. Pero bueno, Seba, Juan Emar, vos que tenés más leído, sos más leído en estas cosas. ¿Más leído soy yo? Sí. Bueno, el tema, primero para todo público, ¿no? Él se pone Juan Emar porque es un afrancesado, es un cultor de la tradición francesa, muy típico de América Latina en ese momento, fines del siglo XIX, comienzos del XX. J'aime en francés significa mar, j'aime significa estoy cansado, estoy aburrido, estoy podrido, estoy harto, ¿no? Es una expresión justamente ante el mundo, muy vanguardista porque participó de esos movimientos, ¿no? Juan Emar. Es un escritor muy original, fue un gran crítico de arte, realmente. Mucha de la obra de pintores de fines del XIX y comienzos del XX se conocen en América, en nuestra América, la América hispana, gracias a la obra de Juan Emar. Sobre todo Paul Cézanne, ¿no? A quien dedicó mucho trabajo de introducción, porque era un pintor totalmente incomprendido en muchos sentidos, incluso tuvo que ver mucho con los movimientos artísticos franceses para traerlos a su patria. Llevó a muchos artistas chilenos a conocer el arte francés, que en ese momento, se imaginarán ustedes, estaba en el epítome, ¿no? En muchos aspectos de la vanguardia. Y cuando se va, justamente en 1919, parte a París, y hasta 1923, vivió un tiempo en España, pero básicamente en París. En esos 4 años desarrolla una labor cultural muy importante para Chile porque pone en contacto a los artistas chilenos, como decíamos, con el arte francés y viceversa. Lo que lleva a que Emar se convierta en una especie de embajador cultural, ¿no? Él está trabajando para la embajada, valga decir que pertenecía a una familia de la clase más alta chilena. El padre era un político reconocido, Eleodoro, si no me equivoco. Su padre, Eleodoro, ¿cómo es? Yáñez. Claro, Yáñez. Yáñez, en realidad. Claro, Yáñez. Es el que funda y dirige el diario La Nación. Bueno, no lo funda, en realidad forma parte y después termina. Un diario que no es el diario La Nación de Argentina, por favor, es el diario La Nación de Chile. Fue un diario de mucha avanzada, de muy vanguardista en algún momento, de carácter liberal en ese momento, apoyando al Partido Liberal. Luego, cuando es presidente don Arturo Alessandri, el diario va a perder esa independencia y se va a convertir en un diario oficial, de acuerdo con lo que uno puede leer desde aquí en torno de todos esos temas políticos. Quiso ser presidente el padre de Juan Emar, y no llegó a ello, pero bueno, una persona muy ligada a los ámbitos del poder en Chile. Y el hijo, Juan Emar, justamente siendo embajador, siendo miembro de la legación chilena en España primero y luego en Francia fundamentalmente, hace una serie de contactos. Y empieza a escribir en 1923, cuando regresa, empieza a escribir una cantidad de notas en torno del arte moderno. Entre el periodo 23-25, es el que da a conocer mucho del arte contemporáneo de Francia en Chile. Una labor pedagógica, podríamos decir, impresionante. ¿Por qué? Porque no había mucho contacto todavía, ¿no? Llegaban versiones, ¿no? Los primeros cubistas aquí en Buenos Aires, algunos y demás, pero todo de manera muy filtrada hasta que, en este caso, contacta directamente a los artistas con los artistas del otro país. Los artistas chilenos con los artistas
franceses. El diario, es importante esto, el diario pasa a ser un diario oficial y ya Juan Aymar se va, tiene una mirada muy crítica de esos aspectos. Y quiero dar un dato de color, porque si llegan a ir a Santiago de Chile, el edificio del diario La Nación es una joya arquitectónica del Art Deco, muy bonito, lo pueden ver en internet. Se hizo construir en esa época justamente otro de los aspectos de Juan Aymar y de su familia, ¿no? Valga decirlo, porque construyeron un edificio que es una belleza, que el diario no lo tiene más, hoy son oficinas públicas, en un barrio que es el barrio cívico, barrio de mucha avanzada, céntrico de la ciudad de Santiago de Chile, cambiando un poco la arquitectura clásica, por decirlo, o habitual de la ciudad de Santiago, dándole un color nuevo, ¿no? Diciendo hay un siglo nuevo, abrimos a la modernité, diríamos, en algún sentido. Es interesante si llegan a ir. Yo tengo el enorme gusto de conocer algo de Chile. No digo todo porque es un país muy grande, muy largo, muy extenso, pero conozco bastante y Santiago he estado varias veces, es una ciudad muy bonita, a mí me gusta mucho. Y realmente arquitectónicamente tiene joyitas que son espectaculares. Valparaíso también, por supuesto, es una ciudad que quiero muchísimo en muchos sentidos. Y formó parte de algo que se llama el grupo de Montmartre. ¿Montparnasse? Montmartre. Ah, Montmartre. tengo mal Que dato. justamente Montmartre es el barrio de los... Sí, el barrio de los artistas. Exacto. Que es una vanguardia, ¿no? En la que da a conocer, como bien decía el maestro Ortega, da a conocer a Vicente Huidobro, a Altazor, ¿no? Ellos sacan allí unas revistas, ¿no? Por supuesto, y dan a conocer los primeros fragmentos de Altazor, ese enorme poema de don Vicente Huidobro. Escribe, Diego, yo simplemente, y te dejo hablar, las novelas que dijiste, y te voy a agregar algo más. En 2014 se publicó por primera vez, fíjense ustedes, 50 años después de muerto Juan Aymar, su novela Amor. Amor, que no la he leído, estoy hablando simplemente Umbral, que es su gran novela, extensísima, escrita con ciertos principios. Después, si quieren, hablamos un poquito de eso. Está publicada en 1996 de manera completa. Diego, vamos. No, a ver, ¿Vas a hablar de los cuentos? voy a hablar de algunos cuentos, Muy bien. voy a hablar un poquito también de la importancia. Son muy locos los cuentos, ¿no? Los cuentos son una cosa loquísima. Muy loco. A ver, obviamente sugerimos, o yo sugiero empezar por los cuentos. Sí, las novelas. Sí, Exactamente. El libro de cuentos 10, se llama 10, recién mencionábamos la estructura, se publica en 1937. Las tres novelas, Miltín 1934, Un año y ayer, son de 1934. Exacto. Pero ¿qué pasa? Claro, muy bien decía Sebastián, estamos hablando de un escritor que tiene cierto abolengo, por decirlo de algún modo. Exacto, pertenece a una clase clase pudiente, alta, a una claro. clase aristocrática, por cierto, no oligarca, aristocrática. Esa diferencia siempre es interesante. Y claro, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de París interviniendo, estamos hablando de la década del 20, esos años locos, como decía ¿quién era que decía eso? Los locos años 20, era Hemingway, ¿no era? Claro, sí. Entonces, claro, Edith Stein, Gertrude Stein. Tendríamos que hacer un programita sobre esa época, unificar algunos criterios, ¿no? Bailemos el Charleston. Sí, bailemos un foxtrot. Un foxtrot. Esa época de la literatura, perdón, del arte en general, del arte, de la literatura, del cine, por supuesto, de la pintura, de la arquitectura, de la música, Gershwin, por allí. El jazz es un periodo justamente de fragmentación unificada, si se quiere. Entonces el grupo al que pertenecía Juan Aymar sale a la palestra con una lógica o con un manifiesto, en realidad el manifiesto de 1914 de Vicente Huidobro, que es non serviam, no serviremos, no seremos serviles, claro, no seremos serviles o no serviremos, responde justamente a
au revoir, ¿no? A contrapelo de la cultura realista o de la tradición realista o del arte entendido como mímesis, del arte entendido como copia. No, el arte tiene que ser creador de la realidad, claro. dice Vicente Huidobro, ¿no? El arte no es una copia. Entonces, Juan Emar va a tomar esa premisa, va a formar parte de la modernidad, con una diferencia, me parece, distinta a la poesía, porque en todo caso la poesía es mucho... Él elige la narrativa. Sí. Y elige la ensayística. Más difícil. Más complejo todavía. Sí. Y esa experimentación con la creación de la palabra, el arte creador, se va a ver muy bien en sus 10 cuentos. Y se va a ver de una manera progresiva. O sea, no por nada la estructura es un tanto lúdica. El libro se llama 10. ¿10 qué? Claro. Bueno, son cuentos, por la extensión. 10 cuentos. Creo que el más largo es el segundo, ¿El gato? El gato, sí. Maldito gato. Maldito gato, que es larguísimo, es casi una novela, podríamos decir. El primero es sobre un loro, el pájaro verde, que está muy bien el tango ahí. Muy bien. El segundo es un cuento larguísimo que se llama Maldito gato. El tercero se llama El perro amaestrado. Y el cuarto, El unicornio, o Un unicornio. Progresivamente la narrativa se va a ir tornando por momentos más alegórica, más onírica, más absurda. Más absurda. De hecho, el proyecto de Un perro amaestrado es totalmente absurdo. Un perro que muerde a cada 16 transeúntes y después cada 32, después cada 48. Sin razón alguna. Tiene un momento de diversión, pero también hay como un cuidado de no tener una trama. Claro. Por ejemplo, el primer cuento, que es Un pájaro verde. Excelente. Que es un cuento magnífico, porque, sí. A ver, es un cuento fantástico. Y tiene ribetes, Tiene ribetes fantásticos, pero dentro de la lógica que maneja el narrador, dentro de los códigos que maneja el narrador. Es un loro. Es un loro. A ver, la historia es así. Que hable no está mal. El relato empieza... en el tiempo, más o menos. No sé, un grupo de 36 sabios se embarcan en 6 piraguas y se dividen de 6 en 6 y se meten, creo que en el Amazonas, no sé dónde, en el Amazonas. A buscar exóticas. Los lugares existen, claro, todo lo que nombra existe. ¿Cómo se llama? Tapitanga, no. Tapiravita, perdón, disculpen los que son tapiravirenses, disculpen por este. Si sube por el Amazonas. Sube por el Amazonas. Después... Todo se centra en que encuentran un pájaro exótico, un loro, pájaro verde. Y lo trae, el médico, un médico importantísimo, lo trae a París. Y es la historia del loro. La historia del loro durante 85 años, cómo va pasando 85 años. De dueño en dueño. Finalmente, el hijo del médico que lo trae, del antropólogo que lo trae, es pintor y pinta animales exóticos con naturalezas muertas. Entonces, cuando el loro se muere, lo manda a embalsamar. Entonces, finalmente llega a manos del narrador, que es Juan Emar. Por otra parte, todos los narradores del cuento son en primera persona. Claro. O sea, uno presupone que hay justamente una idea de yo, Juan Emar, cuento. Claro. Estamos hablando de la época en que Borges estaba escribiendo ficciones, el Aleph, ¿no? Por claro. Está esa cuestión de... Sí, el 34 era Aleph. 37 es esto. El Aleph es del 50 y... No, del 48, ¿será? No me acuerdo ahora. El Aleph 49. 49. Bueno, lo escribió un poco antes. Por ahí, sí. Pero estaba toda esta cuestión de la autorreferencialidad y del quiebre y de la ruptura. Bueno, no olvidemos que Borges en su primera etapa también pertenece a una vanguardia, el ultraísmo. Y hay un nombre, que lo voy a decir al final, en algún momento, que está pidiendo pista también, que yo tengo personalmente a alguien que me está diciendo hace 3 años, ¿cuándo van a hablar de mamá? A ver, bueno. Y vamos a ver si llegamos a ese punto naturalmente. Debe ser. De novelas eternas. Sí. Está esa cuestión de cuestionar valga la redundancia, la cuestión de cuestionar. La gran escritora española Concha Espina. Claro. Bueno, se llama así la mujer, pobrecita. Concepción Espina. Concepción Espina, bueno, es Espinosa. Bueno, cuestión que este loro embalsamado llega a manos de Juan Emar, protagonista, narrador protagonista de la cuestión.
Y sucede un hecho desopilante con el loro. Ese loro de pronto, que estuvo durante 20 años embalsamado, cobra vida. Claro. Y hace algo cuando dicen algo. Y hay algo que resuena todo el tiempo, que es un tango, la letra de un tango, ese pájaro verde y ese pájaro verde. Bueno, entonces, a ver, el argumento del cuento es el no argumento. Claro. Entonces, un hombre encuentra un loro, el loro es... Y es la historia del loro durante Exactamente. 3 generaciones. Hay argumento, hay tensión, hay clímax. O sea, Marcelo Di Marco diría que todo esto no es un cuento. Claro. Es que justamente ahí está la experimentación. Claro. Ahí está la puesta en tensión, la discusión que se da en algo que es estrictamente literario, en principio, y que luego, por supuesto, se puede trasladar a la discusión mayor, al giro lingüístico, por ejemplo, y es en qué medida, o si la palabra, el lenguaje tal como está articulado, es capaz de dar cuenta y dar noción de lo real. Claro. ¿No? Claro, es mímesis. Mímesis. Que en realidad no es nuevo, esto está más viejo que Platón, que Aristóteles, por lo pronto, y que Aristóteles. Por lo pronto Platón, el crátilo de Platón, por poner un caso. Digo, el gran problema Y todo el Nilo en la palabra Nilo. Claro, la respuesta, o por lo menos la respuesta más caprichosa, si se quiere, o la más recalcitrante del siglo XX a toda la problemática del giro lingüístico, va a ser justamente el dadaísmo, por poner un caso. Claro. Es decir, la desfragmentación, desarticulación, el desmontaje del sistema, de la articulación de la palabra. Y no me refiero a escribir, a balbucear galimatías. Claro. No es un galimatía. No, al contrario, el castellano de Juan Emar es un castellano exquisito, perfecto, con una puntuación y con un manejo de la grafía y de los diálogos y de los tonos y demás que es admirable. O sea, no es una escritora a la marchanta, como decimos así vulgarmente. Entonces empieza con ese tono, un tono en el que poco a poco sus cuentos van a ir disolviendo, difuminando la noción de relato estructurado. Para mí el que más me gusta es el cuento, el primero, de una mujer, Papusa. Papusa. También tomado del tango, ¿no? También tomado del tango. Che, Papusa, que es una historia que podría tranquilamente ser una novela en un ópalo, en una joya. Me hizo acordar a El Aleph. Me hizo acordar a El Zahir de Borges. Sí. Me hizo acordar a esos prodigios que pueden contener. O sea, la belleza de un prodigio no está en el prodigio, sino en lo que ese prodigio puede crear. Luego allí, por supuesto, va a haber una enorme problemática o una discusión estética que va a dar Juan Emar, ya no como literato, sino como crítico de arte, con los críticos de su generación. Y que yo, mira, lo anotaba acá, hace 90 años que tenemos el mismo problema. Juan Emar escribe un artículo en 1944, o 1934, perdón, estos textos son del 34, 37, es casi 90 años. Pero hay un artículo en el que él dice, el problema del crítico X o del crítico Y es que pretende, grosso modo lo estoy citando, es que pretende aplicar al análisis de una obra el modelo X, el modelo Y. Claro. Y la obra, y esto viene también a partir de un diálogo se sacude, que tuvo, ¿cómo no? Exactamente, como decía Italo Calvino, que la reflexión de Juan Emar en realidad es resultado también de una conversación que tiene con Vicente Huidobro respecto del creacionismo, ¿no? Tal es el nombre del movimiento del movimiento que crea Huidobro, vanguardista, ¿no? El creacionismo, esta idea de que el poeta, lo tengo acá citado, el poeta dice cosas nuevas. Y la pregunta es, ¿el artista debe repetir las visiones de la vida o el artista debe volver a crear la vida? Claro. Y no estamos hablando de reproducir, recrear, no, es crear la vida. Una ruptura impresionante con el arte. Con el arte figurativo. Por realista. supuesto que hay influencias, claro. Sí, hay influencias
De la pintura, del expresionismo, del sobre expresionismo. todo. Es antiimpresionista. Es antiimpresionista, totalmente. Es una actitud antiimpresionista, justamente. No olvidemos que por esos años se empieza a hablar en el expresionismo alemán del realismo mágico. Claro. El concepto de realismo mágico. O se empieza a pensar, digo, hay una gran convulsión en la época, en el arte, en la palabra. Son los años de Freud, son los años que bueno, posteriormente vendrá Lacan, ¿no? Pero son los años de la problemática, son los años del Ulises de Joyce, del monólogo interior, los años de preguerra, ¿no? O sea, hay algo que se ha roto, hay un orden que se ha quebrado, hay una fragmentación del mundo y del sujeto, por otra parte. Y creo que la literatura de Juan Emar es una muestra mucho más amigable, mucho más amistosa que otro tipo de obras que son por ahí más... sí, te entiendo. Sí, escandalosas. Escandalosas y repelentes. Claro. No lo tomen en el sentido peyorativo, repelente en el sentido de que claro. yo personalmente... Poco no sé entrar, claro. En cambio, un cuento de Juan Emar, un artículo o algo que me aproxime a entender mejor cómo se va construyendo ese movimiento de vanguardia, me parece mucho más valioso. Sí, estoy de acuerdo, Diego, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, leer a Juan Emar, como complemento de su experimentación, de estos experimentos y demás, no resulta desagradable, es todo lo contrario, es un escritor absolutamente fácil de seguir. Si bien la historia no parece ser lo central, su narración es perfectamente lógica. Totalmente. No es una locura inconexa, ni un batiburrillo de elementos sueltos. No, está muy bien organizada, tiene un español, por otra parte, agradabilísimo, ¿no? Tampoco noté porque habiendo vivido en París tantos años y demás, y con mucho afrancesamiento, uno podría decir, cada tanto se le pegan los modismos franceses, y está con ¿no es cierto? C'est-à-dire, ¿no? Pasa con ciertos autores que a veces quieren demostrarnos que saben francés. Bueno, cortémosla. No está en eso, está en un uso del español, ¿no? Haciendo desde su lengua. Claro. Cortémosla, dijo un rabino. Perfecto. Continuemos. Perdón. Profesor Ortega, qué bueno. ¿Cómo remonto esto? El tema es que es un escritor absolutamente necesario. Voy a hacer una aclaración, porque ustedes me dirán, yo vivo en México, vivo en Colombia, vivo en Perú, vivo en Uruguay, en Paraguay, ¿y cómo hago para acceder a Juan Emar? Que por ahí la obra está en Internet. Está completo en Internet. Está completo en Internet, sí. Por supuesto que nuestros hermanos de Chile, les tengo una gran envidia, tienen acceso a las ediciones, ¿no es cierto?, en papel, que son bellísimas, hay algunas muy bonitas, sobre todo las últimas, que el profesor, lo voy a nombrar, el profesor Patricio Lizama. El profesor Patricio Lizama es un experto en Emar y fue el que justamente recolectó buena parte del material que había quedado de Umbral, que debe haber sido un trabajo colosal el que ha desarrollado para publicarla completa en 1996 y luego la novela Amor en 2014. Yo voy a hablar brevemente de Umbral, un poquito para completar la obra. Las novelas en Miltín se consigue también, yo las tengo en PDF y demás. Umbral, pasa lo siguiente con él. Después de la década del 30, o sea, digamos, en 1937 publica 10 y ya no publica más. No hay nada más. Ha publicado sus 3 novelas, que son Ayer, Un año y Miltín, en el 34, 35 por allí, y en el 37, 10. Y se calla Juan Emar. Se va a vivir a una casa en el campo, por lo que tengo entendido, en las afueras y demás, y decide escribir una novela inagotable, que es Umbral. Umbral, ustedes saben, es la puerta de entrada A, justamente, donde él también en una primera persona interviene con relatos sobre su vida, y según por los fragmentos que he leído, puedo entender que hay toda una disquisición sobre el mundo del cual él ha formado parte. Es un hombre que fallece en 1964. Las vanguardias están totalmente agotadas o transformadas, como ustedes quieran. Pero es un mundo que le pasa por arriba en algún sentido.
y ya no participa del mundo cultural, sino que sigue siendo un referente, porque hay quienes se acercan y demás, pero ya no escribe ni para medios, ni para... Se queda en una producción interior, dolido, esto sí lo dicen, dolido de alguna manera por la falta de reconocimiento de la época que común, ¿no?, en muchísimos grandes artistas. Publicada completa en 1996, 20 años antes, en 1977, se había publicado una selección. Y lo que hace el profesor Patricio Lizama es reconstruir todos los elementos que se encuentran en los cuadernos y cuadernos y cuadernos, porque imagínense, creo que tiene 2000 páginas. Es un monstruo, es una novela río en la que hay de todo, si se quiere ver desde ese punto de vista. Pero lo demás, ayer, un año, Miltín y 10 se consiguen en internet perfectamente. Incluso en ediciones, yo tengo una edición muy vieja que la tengo en PDF, editada en Chile hace muchísimos años. Y debo decir algo fundamental, que lamentable en Argentina yo no he visto ediciones de Juan de Mar. Eso un poquito de culpa. Bueno, es ¿no? que responde también un poco a lo que proponíamos en el título del programa del lunes pasado, ¿no?, sobre Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza. Claro. Hubo algún comentario, tomo el guante, que nos dijo sobre el programa de Brasillac. No me acuerdo. Algo así como... No lo vi. Extraño esos programas de la última página en los que hablaban de literatura y de escritores de la tradición y volver. Bajó un poco la calidad, decía, ¿no? El comentario, no con malicia, sino que de algún modo lo decía, bueno, pero ¿saben qué pasa también? Hemos dicho mucho, hemos dicho bastante. Hay que dejar también que la cosa repose, pero también tenemos ganas de decir, basta de ser condescendiente con el canon. Claro. ¿No? Claro, sí, por supuesto, vamos a hablar de clásicos, seguimos hablando de clásicos, tenemos muchísimos. Hemos dedicado un programa a Balzac, hemos dedicado a Julio Verne, viene pronto. Este tipo de autores, como bien dice Sebastián, por algo no están en la palestra, por algo han dejado de estar o no están. Y vale la pena borrados. conocerlo. Y uno dice, bueno, pasa que no dan pie para rating. No dan rating, no dan pie para hacer seminarios sobre la variabilidad del género en tal cosa. Claro. No dan temas para hablar de la percepción del aislamiento del sujeto discursivo en el pensar nocturno del sujeto disuelto en la sujetabilidad sujetada de la sujeción. Entonces, claro. Es más difícil. Es más difícil, perdón, y no juego más. Es más difícil porque nos pone de cara a una problemática que en definitiva termina siendo la razón por la cual existe lo otro. Claro. ¿No? Es decir, la disolución del sujeto, ahora no en serio, se empieza a dar y se empieza a ver. Sí, verdad. Y la mejor forma es decir, bueno, a ver, voy atacando el problema, sí, señor, desde distintos puntos de vista. Y es un poco de honestidad académica, intelectual, decir, bueno, estos tipos, un Juan Emar, un Vicente Huidobro, junto con otros de la vanguardia, hemos dedicado un programa a la pre-vanguardia, recordarás, hace como 3 años. Sí. Claro, no es, yo no iría corriendo a comprarme, no sé, una antología de pintura dadaísta. Yo no lo haría. No. Pero tampoco puedo negar que forma parte de un momento de la cultura y que a partir de ahí, claro, perdón. No, está muy bien, Diego, no sabía el comentario, pero vale decir, por otra parte, ahora que lo haces, ustedes habrán visto, ya lo dijo Diego, la cantidad de programas que hemos dedicado al tema de la tradición. Vamos a volver, porque hay más autores. Lo que pasa es que decidimos también dedicar, porque nos lo pedían, muchos programas a la literatura pura y dura, como dice Diego. La literatura pura y dura. Es decir, venimos de Balzac, pasamos por Pasolini, pasamos por, recordame, Eduardo Mendoza, pasamos por Brasillac, pasamos por... Bueno, vamos viendo, vamos trabajando una serie de autores que no incluso, yo les puedo asegurar, el de Juan Emar, sacando la televisión chilena, alguna universidad y demás, no van a encontrar, van a poner Juan Emar y va a salir otro programa y el de la Universidad de Chile, ¿sí? Por supuesto que si ponen García Márquez van a salir 18.000 millones de programas, pero
nos estamos dedicando también a estas personas que nos parece, no porque estén olvidados, porque no es el conde de la Perinola que escribió un tratado en el siglo XVI sobre los perfumes Ya le vamos a dedicar. sí, exactamente. Que uno dice, no, bueno, está justamente olvidado, porque ya no importa, lo que escribió no tiene ningún sentido. No por antiguo, es viejo en ese caso, ¿me explico? Una cosa es antiguo, otra es viejo. Son cosas viejas, puede tener 10 años y ser viejo, ya. ¿Qué ocurre? En este caso nos parece injusto. Es un gran escritor, tiene un valor notable, y es bastante desconocido. Yo les puedo asegurar que, ya lo estoy diciendo, debajo va a haber un autor que no conocía, un autor que no conocía. Bueno, perfecto, esa es también la labor de la última página. Sí. Para cerrar la obra de Juan Emar, en mi caso, como dijo bien Diego, yo empezaría por los cuentos. Vean los cuentos, porque siempre la brevedad ayuda a que uno diga es amigable, no es amigable, no es mi estilo, me conforta, no me conforta, etcétera, etcétera. Y luego buscar las novelas, porque tienen un estilo muy notable, muy particular. Tanto Ayer como Un año como Miltín, muy interesante, trabajan una serie de elementos del arte fundamentales, ¿no? Con un estilo muy renovador en muchos aspectos. Bueno, un vanguardista, ¿no? Un vanguardista que vale la pena. Que vale la pena. Y si tienen la suerte de estar en Santiago, vayan a visitar el edificio del Diario de la Nación, o si alguna vez viajan a Santiago de Chile, vayan a verlo porque vale la pena, es un edificio art deco muy notable. Así que bueno, hemos cumplido nuevamente la faena. Perfecto. Seguimos aquí como cada semana. Nos encontraremos el próximo lunes. Seguiremos leyendo, Sebastián, como siempre, un placer. Del mismo modo. A ustedes les deseamos buena semana. No queremos irnos sin antes recordarles, por favor, nos ayuda mucho que se suscriban, si no están suscriptos, que dejen un me gusta, un comentario, pero sobre todo que revisen en la caja de descripciones. Tenemos la academia de la asociación con una serie de cursos, hay cursos nuevos, y por supuesto toda contribución voluntaria que puedan hacer con el canal a nosotros nos sirve, como decíamos al principio, para pensar y repensar la mejora en la calidad y en la puesta en escena de este programa que hacemos con mucho amor y con mucho esfuerzo también. Así que gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós, gracias.